Bienvenido. Joely, mucho gusto estar con ustedes. Qué privilegio. Oye, el viernes decías que el gobierno de México estaba atrapado entre la información que no le daba a Estados Unidos, la que tenía pero no pueden manejar más que de manera calculada porque habría una confrontación con la administración de Joe Biden. Y hoy se suma toda esta información que ha ido revelando el Mayo. ¿Está peor la situación del gobierno de México que la del Mayo en todo caso? Mira, el único que no tiene una versión oficial es el gobierno de México. Cada quien tiene su versión. El Departamento de Justicia y el Departamento de Seguridad Territorial tienen una versión. El embajador de Estados Unidos en México tiene otra versión. El Mayo Zambada tiene otra versión. Joaquín Guzmán López tiene otra versión. El gobernador de Sinaloa tiene su propia versión en defensa propia, pero el gobierno de México sigue en la oscuridad. No le han dado prácticamente nada. Incluso la información que a través de un comunicado proporcionó el embajador de Estados Unidos en México el viernes pasado es exactamente lo mismo que lo que funcionarios de Estados Unidos le informaron al Wall Street Journal y se publicó en la edición online del Wall Street Journal el 25 de julio, el mismo día de la captura. Mantienen completamente en la oscuridad al gobierno de México, algo absolutamente insólito. Incluso en los momentos de relaciones mucho más difíciles. Pero lo que nos refleja, lo que nos demuestra, es la falta de confianza en el gobierno del presidente López Obrador y su enorme desconfianza, perdón por la repetición, de la descripción, su enorme desconfianza de que haberle informado previamente hubiera probablemente generado una filtración que evitara la captura del Mayo Zambada. Escribes que el gobernador, de acuerdo con fuentes de inteligencia mexicanas y estadounidenses, era el responsable de planchar con los cárteles de la droga, en particular con el del Pacífico Sinaloa, los cargos de elección popular de Morena e incluso con aspirantes de otros partidos que se comprometían a apoyar la agenda de López Obrador. Según estos informes, Rocha Moya no veía los asuntos de dinero para las campañas. En todo caso, evidentemente, el golpe, ¿de qué tamaño es contra Rocha Moya y qué otros gobernadores morenistas podrían caer? Mira, el comunicado del Mayo Zambada, con sus consistencias, incluso con algunas contradicciones o incluso con mentiras, lo que nos muestra, y eso no se ha desmentido, es un panorama no de penetración del narcotráfico en las instituciones de Sinaloa, sino de un control del cártel de Sinaloa, de las instituciones de las instituciones políticas públicas de Sinaloa. Pero no nada más por parte de él, sino también por una de las fracciones del cártel de Sinaloa que encabezan los hijos de Joaquín El Chapo Guzmán. Ahí lo que estamos viendo es la capacidad del hijo del Chapo Guzmán, menos involucrado en el tema del narcotráfico, que es capaz de poder convocar una reunión para que el jefe del cártel de Sinaloa sea el árbitro, el que medie entre los dos. Eso es lo que está diciendo el Mayo Zambada en su comunicado. Lo que refleja es que el control que tiene el cártel de Sinaloa en ese estado es absoluto, por encima de los políticos, en este caso, tanto el gobernador como el diputado federal electo que fue asesinado ese mismo día, Héctor Nemesio Cuen, están subordinados a lo que determine el gran capo del narcotráfico en México. Este es, me parece, uno de los mensajes más terribles que hay para el estado de Sinaloa, para el gobernador de Sinaloa y también para el propio presidente López Obrador, de quien han sido amigos durante muchos años, y el presidente López Obrador había expresado su enorme cariño por el gobernador hace muy poco tiempo. Sobre la parte de la negociación, sobre las sobre los puestos de elección popular con el cártel de Sinaloa, esto está ya incluso documentado en las elecciones intermedias en el 2021. Y también por la manera como el propio gobernador en algunos momentos, después de que fue electo como mandatario en ese estado, admitió ante la prensa que se tiene que hablar con los narcotraficantes, se tiene que pactar con ellos, porque no hay otra forma de gobernar. Es lo que podemos nosotros llamar
lo más público, documentado de un narcoestado. Uy, un narcoestado a 7 semanas de concluir el gobierno del presidente López Obrador. ¿Qué tan claro va a calar este golpe? Precisamente, sobre todo en esta época de transición, ya con la doctora Claudia Sheinbaum, porque es un gobierno que no sabe cómo operó Estados Unidos en su territorio. Como bien decía, sí lo sabe, no ha actuado tampoco ante las sospechas de presuntas relaciones con el Cártel del Pacífico, con la amenaza de Estados Unidos precisamente de tener la intención de operar más allá de lo que se le ha permitido hasta este momento por una política fallida en la estrategia de seguridad. ¿De qué tamaño es ese golpe? Mira, déjame ponértelo de esta manera. Al exsecretario de Seguridad Pública Federal, Genaro García Luna, lo condenaron el año pasado por haber recibido dinero del Cártel de Sinaloa. ¿Quiénes lo acusaron? Precisamente los miembros del Cártel de Sinaloa, a quien él ayudó a detener y encarceló. Entonces, lo condenaron por los dichos de miembros del Cártel de Sinaloa. Ahora, ¿quién va a ir a Brooklyn, donde está Genaro García Luna? El jefe de todos ellos. El jefe de todos ellos y el hermano mayor de uno de los que declaró en contra de Genaro García Luna. ¿Cuál es la gran diferencia y el gran riesgo que hay para este gobierno, para el propio presidente López Obrador? Que el Mayo Zambada comenzó a hablar el sábado. Hay que decir que en más de 35 años al frente del Cártel de Sinaloa, esta es la segunda ocasión que habla públicamente sobre un tema. La primera fue durante la entrevista con la revista Proceso, con Julio Scherer. Ustedes acaban de difundir la portada de esta entrevista, que fue en el 2008, si mal no recuerdo, y esta es la segunda vez. Pero aquí lo relevante es que él habla antes de llegar a Brooklyn siquiera. Ni siquiera tenía una primera audiencia en Brooklyn, y adicionalmente todavía faltan muchos meses para que empiece su juicio allá en la ciudad de Nueva York. Entonces, si el Mayo Zambada dijo sin ninguna necesidad de nada, salvo para responder y llenar huecos de información aquí en México y en Estados Unidos, y dibujó todo este panorama de narcopolítica y de narcotráfico y narcoestado a partir de Sinaloa como un microcosmos de lo que está sucediendo aquí en México, pues quienes tienen un alto riesgo de que puedan salir involucrados en sus declaraciones son funcionarios actuales o incluso funcionarios del próximo gobierno, porque lo que presentó el Mayo Zambada es no hablar del pasado, sino hablar del presente, que tiene implicaciones riesgosas para el futuro. Incluyendo el propio presidente López Obrador, la propia Claudia Sheinbaum, porque se habla de financiamiento de campañas a todos los niveles. Es cierto, no hay un dato que en este momento permita, cuando menos, plantear como una hipótesis financiamiento de la campaña de Claudia Sheinbaum, ni un solo dato, pero sí hay varios datos sobre financiamiento de campañas presidenciales de Andrés Manuel López Obrador, que un par de investigaciones de la DEA que se realizaron en Estados Unidos sobre este financiamiento fueron suspendidas, canceladas por razones políticas, no porque fueran falsas, sino por razones políticas. Pero ahora tienen al testigo estrella que puede perfectamente hilvanar todas estas acusaciones, atar los cabos sueltos y presentar sus dichos. Ya no digo documentación, sus dichos. Y si Genaro García Luna fue condenado por las declaraciones de sus subordinados o sus matones, pues el peso de lo que pueda declarar el Mayo Zambada contra cualquier persona, ya vimos que el gobernador de Sinaloa va a ser uno de ellos, contra cualquier persona, incluido el presidente López Obrador, ya cuando él no sea presidente, pues el ciudadano Andrés Manuel tendría que enfrentar muy probablemente la justicia en Estados Unidos. Uy, es que es una bomba lo que nos haces ver. Sobre todo hablando de debilidad de Estado de Derecho y de debilidad de instituciones. ¿Es correcto que el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador, la propia Claudia Sheinbaum, expresen su respaldo a ciegas a un gobernador de la manera en la que lo hicieron, sobre todo este fin de semana?
Mira, ellos dos, pero hoy todos los gobernadores de Morena y el También. líder del partido salieron a respaldarlo, al gobernador de Sinaloa. Pues es una presión de Palacio Nacional para que hagan esto. Me parece, lo voy a ver desde un punto de vista del presidente, un poco conociendo a López Obrador, lo que puede estar haciendo es una estrategia de control de daños. Si él se victimiza, si él empieza a hacer este tipo de denuncias, si él acusa a Estados Unidos o sugiere que Estados Unidos violó la soberanía nacional, como ya lo ha dicho el viernes, el sábado y hoy, y que fue capturado de una manera ilegal y él los denuncia, él eventualmente, si viene una imputación en su contra, podrá argumentar que es una venganza de Estados Unidos por la forma como él trató la relación bilateral, la cooperación en materia de seguridad, como él también desarrolló una estrategia que es diferente a la de los Estados Unidos y se están vengando. Esto último que te estoy diciendo ya lo dijo hoy. Ya señaló que hay fuerzas en Estados Unidos que lo quieren perjudicar porque no les gusta el planteamiento de la estrategia. Es decir, como yo lo veo, el presidente Andrés Manuel López Obrador está empezando a construir una defensa jurídica y política en dado caso que él resulte imputado ya cuando deje de ser presidente de la República. ¿Qué tan probable es ese escenario? Porque al final hoy es presidente, pero viene una disputa por el control del territorio por parte de grupos criminales en México, pero también vienen las elecciones en Estados Unidos, vienen cambios de gobierno, etcétera. Bueno, me parece que precisamente el factor electoral en Estados Unidos es lo que llevó a este tipo de operación. Hasta antes de esta operación era Donald Trump el que aparecía como la persona que estaba dispuesta a enviar tropas a México para acabar con los cárteles de las drogas y para terminar con la crisis del fentanilo. Y la forma como le responden los demócratas es que sin tanto grito, sin tanta amenaza, realizan este tipo de operación y detienen al dirigente de la organización criminal más importante del mundo, en propias palabras de Estados Unidos. Entonces, aquí el factor electoral en Estados Unidos me parece que es lo que jugó fundamentalmente para esta detención, porque lo podían haber hecho hace un año, hace 3 años. El Mayo Zambada era informante de la DEA, razón por la cual la DEA fue excluida por completo de esta operación, pero es precisamente en esta ruta final de la elección presidencial en Estados Unidos, le arrebatan una bandera importante a Donald Trump, que, por cierto, desde que fue esta captura no ha vuelto a referirse ni a los cárteles de la droga ni a la crisis del fentanil. Raimundo Rivapalacio, qué sabroso platicar contigo, qué distinción tenerte para nuestro auditorio. Que tengas muy buena noche. Al contrario, muchísimas gracias. Muy buenas Hasta luego. noches. Buenas noches.